no sé qué tanto pueda hablar. Entonces, difícil, pero no. Si se vienen para atrás, mejor. Hablan menos y me ponen más cuidado. Vamos a revisar pudenda, arteria y nervio. Bueno, a su vez matamos dos pájaros de un tiro porque vamos a poner a trabajar la uretra. Entonces revisemos esto. Cuando reviso pudenda interna como arteria, me dice que ya debe dar dos ramos. Dos ramos que van a ser perineales superficiales y unos que son perineales profundos. En esta figura me muestra los dos. Entonces comencemos por los perineales superficiales. Esos ramitos, como los veo, ya los conozco. Rectal inferior. Dos, bueno, una parte que no hemos visto de musculatura, pero revisemos, después lo vamos a ver con sus respectivas inserciones. Cuando yo miro el perineo masculino, voy a revisar músculos que están anexos ahí. Los vamos a nombrar, después los miramos en más detalle. En esta vista superficial y en esta vista profunda. Estoy viendo este músculo que está ahí. Entonces le voy a decir músculo transverso, perineo, superficiales. O sea, transverso, perineal, superficial. Transversos, perineo, superficiales. Si me voy más profundo, encuentro este. Entonces, transverso, perineo, profundos. Y además voy a observar algo que hemos estado hablando con algunos, no con todos, como en la base o raíz del pene, los cuerpos eréctiles tienen músculos anexos. Entonces le voy a decir a estos músculos isquiocavernosos, y a este le voy a decir músculo bulbo esponjosos. Entonces, si miro la participación de esta jovencita de arteria pudenda, los ramos perineales superficiales serán unos ramos que serán entonces rectales inferiores, unos ramos musculares para transverso perineo superficiales, y voy a encontrar ramos que van a ser escrotales, ramos escrotales posteriores. Eso para mí es pudenda, sin olvidar a una piel y tejido celular subcutáneo que por obvias razones de esa región perineal tendrá una irrigación por arteria pudenda, por esos ramos perineales superficiales. Ahora, en esta vista, que me voy más profundo, voy viendo entonces a ver cuáles son los ramos profundos de la pudenda. Primero, voy a encontrar una arteria que están perforando el bulbo. La literatura me dice que tengo arterias vulvares, como bulbo, como esa dilatación que tiene el cuerpo esponjoso, y me las muestran aquí. Pero después me dice que tengo arterias uretrales. La pregunta es, uretra dentro del bulbo. Bulbo que está abrazando a la uretra. ¿Será que los ramos vulvares no contribuyen a irrigación de uretra? ¿Y será que los ramos uretrales son exclusivos para la uretra y no tendrán alguna participación en bulbo? Creo que ahí la separación es innecesaria. Pero de todos modos, para que sigan con ese texto, con ese contexto anatómico, voy a hablar de ramos vulvares y hablar de ramos uretrales, que en última deberán ser un conjunto de vasos bulbo-uretrales, porque los vulvares irrigan al bulbo y irrigan a la uretra. Los uretrales irrigan a la uretra, pero por ende deberán dar irrigación al bulbo, por estar la uretra dentro del bulbo, ¿cierto? Así como que tiene sentido. Entonces, ramos musculares para el músculo transverso, perineo profundos. Y veo otros ramitos que se van hacia los lados. Estos ramitos van a ser esto que está aquí. Eso se le llama una arteria cavernosa, también se conoce como arteria profunda del pene, va por todo el cuerpo cavernoso. Y termino con esta jovencita que viene por aquí, que va por aquí, que va por la parte superficial, por la parte dorsal, o sea, superior del pene, y va con destino glande, la arteria dorsal del pene, como rama terminal de la arteria pudenda. ¿Listo? Eso también es pudenda. Pues miramos lo femenino, no va a cambiar mucho, pero bueno, después miramos lo femenino. Concentrémonos en lo masculino. No sé si hay dudas o preguntas con ello, es muy sencillo. Lo que les dije, la misma distribución arterial tiene un homónimo, satélite y en reversa venoso. Y todo eso lo que represente arterias, que le pongo los mismos nombres en venas, termina ahí y ya que encarga. Ahora, nervioso, revisé. No hay problema con la arteria. Ninguna duda. Seguro. Nervioso. Muy parecido. Tengo el pudendo,
canal de Alcock. Y cuando él pasa, entonces va a dar los primeros ramitos rectales inferiores. Aquí en esta figura tengo disección superficial y aquí tengo disección profunda. Aquí no me pusieron dos diferentes, sino en un lado la profunda, en otro lado la superficial. Entonces voy a revisar a estos ramitos que deberán ser perineales superficiales y estos que vienen por acá que serán perineales profundos. Si hago el mismo ejercicio, tendré ramos rectales inferiores. Voy a tener ramos musculares. Los ramos musculares deberán ir para, y lo veo, músculo transverso, periné superficiales. Ramos musculares para músculo transverso, periné profundos. Voy a encontrar ramos que van a ser vulvares. Y seguramente ahí sí no me los discriminan en dos. Me dicen que son ramos vulvares. Es más, a veces ni le ponen ramos, sino que simplemente dicen ramos profundos del pudendo. Pero yo sé que esta descripción, siendo lo mismo que el arterial, deberán ser ramos que van para el bulbo. Y si le doy ramos para el bulbo, esos ramos se transforman en ramos también uretrales. Entonces la irrigación de la uretra masculina va a estar dado por nervio pudendo, por nervio pudendo. No le digo interno ni externo, nervio pudendo. Y es específicamente los ramos vulvares del nervio pudendo. A todo largo, o sea que esta inervación va desde la base o raíz del pene hasta la uretra en su terminación en glande, orificio uretral externo. ¿Sí o no? ¿Estamos? Listo. Sigue avanzando. Bueno, ya dijimos transverso, periné profundo, superficiales. Y voy a encontrar a este nervicito que va por ahí. Es un nervio cavernoso. Va también acompañando a la arteria cavernosa o arteria profunda del pene. Me dice, la literatura dice ramo profundo del pudendo. Yo quiero ponerle nombre porque es un homónimo a esa arteria. Entonces le pongo esta arteria, está el nervio cavernoso, nervio profundo del pene. Y termino con la rama terminal del pudendo que viene por aquí y que ya va a transformarse en nervio dorsal del pene, como rama terminal del nervio pudendo. ¿Ya listo? El mismo ejercicio arterial, el mismo ejercicio nervioso. Aunque la literatura no me lo plantea tan discriminado, puedo discriminarlo para darle mejor entendimiento al asunto. ¿Estamos o no estamos? Sí, señor. Sí, claro, ahorita miraremos la rama superficial, la rama perineal. La rama perineal superficial, además de dar los ramos transverso perineal superficiales, la de dar los ramos rectales, voy a encontrar ahora que hablemos de escroto, toda esta inervación sensitiva para la piel del perineo anterior, sensitivo de esa región perineal, más esos ramos escrotales. No le ponen nombres, pero sé que debe ser lo mismo que las arterias escrotales posteriores, sensitivos para esa región. Y le pondremos otro contingente, pero ahorita más luego. Estamos armando mis protagonistas. ¿Qué otro protagonista tengo en la región perineal? Tengo que hablar de este jovencito que viene por aquí. Ya lo conocen, yo he hablado de él. División posterior de C1 C2, división anterior de C2 C3. Va con destino hacia la región del muslo, pero que dejamos que van a ser perineales. Habíamos hablado de inervación sensitiva del tercio superior de la cara medial del muslo, inervación sensitiva de toda la región posterior del muslo, incluyendo inervación sensitiva de la porción inferior glútea. Cutáneo femoral posterior, cutáneo femoral posterior. Ese cutáneo femoral posterior, como su nombre indica, inervación de la región posterior, pero tiene una participación o tiene nervios, o tiene ramificaciones nerviosas que se encargan de la región perineal. Es más, ahí en ese nivel voy a hablar de una inervación que será de una región que será. Luego le dicen inguinocrural, pero le voy a decir mejor una región femorocrural, como esa transición entre lo que es ingle, la proyección de la ingle hacia abajo, y lo que es cara interna de la región femoral. Una inervación sensitiva de esa región, pero también interviene en lo que es escrotos. Vamos a revisar eso. Bueno, hablemos entonces de esto. Conociendo a todo mi pudendo, voy a revisar algo. Los linfáticos. Y cuando hablo de linfáticos, bueno, lo mismo que hicimos en vulva, lo hemos hecho en vulva, lo mismo que hicimos en vagina y lo mismo que hicimos en útero. En este caso para hombres, yo empiezo mi historia, como estoy más superficial, voy a empezar con daños inguinales. Inguinales superficiales, inguinales profundos, la historia que se va hacia las ilíacas,
que se va hacia sacro, promontorio y el resto de la historia. No va a variar, no va a cambiar, sigue siendo la misma. Bueno, hablemos de bolsas escrotales, ya salimos de uretra, que era algo que les debía. Hablemos de bolsas escrotales. En promedio, hay de todo. Genitales externos, masculinos y femeninos, tienen una particularidad. Uno, que todo el mundo le pone los nombres que quiere. Por regiones tiene nombres que quiere. Si uno quiere hablar de escrotos, en escroto o en la costa le dicen chácaras. Sí, así. Otros le dicen compañones, otros le dicen las turmas. Bueno, eso tiene cualquier cantidad de nombres. Sí, eso es por regiones. A la región que vayas, ve lo que quieres. El nombre más raro que yo le he visto a un pene se llama la concargalla. La concargalla. ¿Sí? Una vez el chofer de la ambulancia dijo: uy, doctor, es que anoche, hace 2 noches estuve por allá, se fue a echar una cana al aire. Y eso es que me está saliendo un líquido por la puntica de la concargalla. Era el pene. Sí, entonces, los genitales tienen nombres y cada uno le pone nombres. Así como son cosas muy íntimas, muy propias, a veces son tabús, otros también le ponen diferentes burlas, maneras, la picardía. Eso es cierto con los genitales y seguirá siendo igual. Entonces, cuando hablamos de bolsas escrotales, los tamaños de los genitales externos ya sabemos que varían. Así como variaban senos, así también los escrotos, vas a encontrar unos más grandes, unos más pequeños, pero en fin, por eso lo pongo aquí para darles alerta. O sea, es un promedio, no es que ahora todas las bolsas escrotales van a venir igual, todas van a tener diferentes tamaños, pero en promedio se obtiene entre 6 a 8 por 4, pensando en las dimensiones que hay en esa bolsita escrotal. ¿Cuál es el problema con la bolsa escrotal? El problema con esta bolsita escrotal que tendremos que hablar y referenciar, y por eso ustedes se imaginan, es de quién se encuentra dentro. Y en este caso me dicen que tengo un testículo que, originándose en la cavidad abdominal, la porción lumbar, deberá ubicarse dentro de las bolsas escrotales. Problemas, lo que me muestra ahí, que a veces uno, o inclusive puede ser izquierdo o derecho, o a veces los dos no se alojan ahí. Yo sé que eso se llama una criptorquidia. Y lo que me muestra la figura, eso es Manuel Merck, la figura me dice es que el punto más predilecto donde los escrotos se quedan detenidos se llama conducto inguinal. Y eso hay que vigilarlo, ojalá antes de los 2 años. ¿Por qué? Parece que los testículos necesitan una temperatura inferior a la temperatura corporal. Si no se actúa a tiempo, se hacen masajes, se le dice a la mamá cómo tiene que hacer los masajes al bebé, y estar vigilando los contenidos escrotales, y si no desciende toca hacerlo quirúrgicamente. ¿Por qué? Porque si se mantiene va a estar a temperatura corporal, y literalmente voy a decir algo pues, que no es cierto, pero para ambientar la charla se cocina. O sea, ese parénquima pierde su funcionalidad por estar ahí en esa temperatura constante, porque él necesita estar unos grados menos. Ahora no es que vaya a perder el testículo, no desde el punto de vista anatómico, pero sí lo pierde desde el punto de vista funcional. Entonces no va a producir, no va a producir la cantidad de espermatozoides necesarios, se vuelve casi no productor de esos espermas. Entonces eso, como primero con bolsas escrotales. Segundo ejercicio, ubico a las bolsas escrotales. Me dice que va a estar entre las 2 regiones femorales, o entre las 2 caras internas de las regiones femorales, que va a estar por debajo y por detrás del pene, en una ubicación. Miremos a ver qué más me presenta, no tengo. Cuando reviso ese compartimento como bolsa, como depósito, me dice que no es un gran depósito, o no es un depósito, digamos, ¿cuál fue el sustantivo? Sí es amplio, pero no es una cavidad no es una cavidad para los dos compartida, sino que está individualizada. O sea, tengo 2 compartimentos. ¿Y la estructura qué hace eso? Yo sé que todo lo que está en la mitad va a ser un tabique o va a ser un septo, ¿cierto? Lo que por dentro, y la figura me sirve, por lo que por dentro va a ser un tabique escrotal, por fuera va a ser un ráfil. Entonces, externamente en la piel, que es una piel que es fina, tiende a ser jugosa, tiene unas estrías a nivel transversal. Si uno mira un pene flácido, parece que fuera un niño. Un niño de 5, con una ropa de una persona de 20 o 30 años. O sea, le sobra como ropa. En este caso, el sobrante que veo como de piel a nivel de los escrotos o a nivel de pene, es teniendo en cuenta de que es un órgano que va a sufrir erección,
que cambia de tamaño. La cantidad extra de tejido que le veo de piel debe ser para que lo acompañe en la erección, ¿cierto? Por eso se ve más piel cuando lo veamos. Entonces tengo un rafé que cumple dos funciones por lo que estoy viendo ahí, porque ese rafé no solamente divide la cavidad escrotal en dos compartimentos, sino que el rafé se proyecta hacia arriba, se inserta en la cara inferior del pene y me está diciendo que a la vez ese rafé sirve como sostén, entonces el ligamento suspensorio del escroto. Cumple las dos funciones a la vez. Va a ser rafé, también va a ser tabique y a su vez va a ser ligamento suspensorio. Y por fuera, la presencia de ese tabique se ve como un rafé escrotal, como un surco, como una sangre. No más con respecto a eso. Vamos a complicarnos la vida. Y nos complicamos la vida de esta manera. Yo no tengo esa charla, ya la busqué. Pero busco una grandecita, si es que la tengo. Bueno, trabajemos con esto. Mi problema va a significar algo. Y hoy tenemos que sacar esto y lo vamos a disecar en la tarde. Vamos a revisar esto. ¿El problema cuál es? ¿Cuál es el contenido? Cuando yo pienso en un cordón espermático, ya sabemos que es masculino, sabemos que está transitando por el conducto inguinal, pero todavía no hemos determinado qué es un cordón espermático para mí. Bueno, no sé si ya leyeron el tema que estaba. ¿Qué es para mí un cordón espermático? No voy a pensar en las cubiertas, quiero pensar en que cuando lo diseque, ¿qué voy a buscar cuando haga la disección de un cordón espermático? Uno, conducto deferente. Ahora, si pienso en conducto deferente, de una vez le voy a poner el paquete vasculonervioso deferente, ¿cierto? A nivel del conducto inguinal, entonces debería tener una arteria deferencial, pero la arteria que va acompañando al deferente en el conducto inguinal, le voy a decir una arteria funicular o cremastérica. Entonces tengo, por eso me dice la literatura, vasos cremastéricos. Sí, cuando escucho vasos cremastéricos va a ser todo el paquete vascular, sea arterias y venas que acompañan a ese cordón espermático y que le van a dar la irrigación al conducto deferente en su tránsito por el conducto inguinal. Entonces el deferente es complejo. ¿Por qué? Porque conocemos necesito tres irrigaciones del deferente. Una irrigación dentro de la cavidad pélvica, una irrigación dentro del conducto inguinal y una irrigación en las bolsas escrotales. Allá vamos, ya conocemos la segunda que es dentro del conducto. ¿Qué más hay ahí en ese? ¿Qué más significa para mí ese cordón espermático? ¿La qué? Los nerviosos. Entonces yo sé que tengo un ramo genital del génito femoral y que tengo un nervio ilioinguinal que van por ahí. ¿Qué más es? ¿La qué? Bueno, venoso, pero bueno, eso está más en la cara posterior aquí del testículo. No lo meto todavía en lo que es cordón espermático. La arteria testicular. O sea, mi arteria testicular como arteria que se origina, ya sabemos, en aorta, pues se puede originar también a nivel de arterias renales baja y tiene que llegar al testículo. Entonces voy a encontrar vasos testiculares, arterias y venas. Obviamente, cuando pienso en arterias, voy pensando también en un plexo testicular, y como acabo de hablar de una arteria cremastérica, pienso en un plexo cremastérico o plexo funicular, porque la arteria se llama cremastérica o funicular. Pienso también en esas fibras nerviosas que van acompañando a esas estructuras. Listo, nos quedamos ahí y le ponemos más. La arteria testicular va a sufrir unos cambios. Los cambios los voy a tratar después de. Para mí eso es lo principal que tiene un cordón espermático. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que esas estructuras, por obvias razones ya lo sabemos, una van de la cavidad abdominal hacia el testículo y otra van del testículo hacia la cavidad abdominal. Entonces no voy a hablar de quién entra o quién sale, para no confundirnos. Quiero hablar de una zona de paso. Ahora, esa zona de paso de esas estructuras es la huella que estoy viendo aquí. Y estoy viendo, ya hicimos en parte ese ejercicio, estoy viendo cómo esas estructuras que transitan se están transformando y que esa transformación va de la mano en su paso y en su travesía a través de esa musculatura dinámica de la pared anterolateral del abdomen. ¿Sí se entiende eso, cierto? Una cosa está aquí y otra cosa está acá y es lo mismo. Entonces, ¿cómo lo entiendo? Si yo, como testículo, con todo lo que va conmigo acompañándome, llámese cordón espermático, o queriendo formar un cordón espermático,
esa lista de apertura que acabamos de hacer, lo primero que tendrá que, al transitar por la pared anterolateral del abdomen, lo primero que se trae cuando perfora debe ser peritoneo. Primero. Segundo, fascias transversales. Y ahí se ve en la figura. Cuando ellas pasan, se están trayendo parte de la fascia transversales. Y ahí el cordón espermático gana algo que se llama la fascia espermática interna. O sea, la envoltura más interna del cordón espermático. Fascia espermática interna. Me lo van a preguntar, tiene un contenido, tiene una necesaria revisión, lo van a ver después. La primera envoltura o fascia espermática interna nace de las fascias transversales. Sigue avanzando. Perfora el músculo transverso abdomen y no pasa nada. Sigue avanzando. Perfora el músculo oblicuos internos. Y cuando perfora el músculo interno, oblicuos internos, se trae parte del músculo oblicuos internos. Se trae músculo y se trae aponeurosis. Y ahí entonces se va a formar algo que se llama el músculo cremaster. O sea que el papá del músculo cremaster se llama músculo oblicuos internos abdomen. Y tengo una fascia cremastérica que envuelve el músculo. La fascia cremastérica del papá va a ser la aponeurosis del músculo oblicuos internos abdomen. Y sigo avanzando y ahora rompo, atravieso músculo oblicuos externos abdomen. Y ahí me gano mi última envoltura. Mi última envoltura se llama la fascia espermática externa. La fascia espermática externa tiene un papá y ese papá se llama músculo oblicuos externos abdomen. ¿Queda claro ese contexto? ¿Sí? Nos digo cómo hacer ejercicio. ¿Sí? No hay problema. ¿Vamos? Bueno, empecemos con los problemas. Primer problema. Ganarse ese peritoneo y traerse parte de ese peritoneo, lo mismo que revisábamos ayer con el ligamento redondo. Miremos a ver. ¿Se acuerdan de la imagen ayer? Los hidroceles de Nock o quistes de Nock. Entonces va a suceder lo mismo. Solamente, ahora, sé que me lo van a preguntar. Entonces voy a diseñar una bolsa escrotal y me dicen, ¿dónde encuentro todas estas capas? No las vamos a ver en la bolsa escrotal. Por eso esta imagen es, al igual que hicimos con la musculatura de la espalda, es más gráfica, pero sí las tengo en mi bolsa escrotal. Pero no es una imagen, digo que es más, en la disección no se aprecia todo el detalle. Por eso vamos a revisarlo aquí. En este corte estoy viendo esto. Y todo este parénquima que está ahí tiene que ser testículo. Ahora, veo una envoltura que tiene el testículo. Ya sabemos quién es. Es eso que está ahí como grisecito, que quisiera que fuera más como azuloso, porque en realidad es de color azul. Y le voy a decir, la albuginia. Pero cuando digo albuginia tengo que poner el apellido, porque hay albuginia ovárica y tengo albuginia testicular. Entonces digo albuginia testicular. Y lo que estoy viendo es que empiezo ahora sí. Después de la albuginia voy a revisar todas las capas que están conformando a la pared del escroto. Y la primera capa va a ser esta, la que se ve moradita. Tengo dos, es un pliegue que me dice que va a tener dos particularidades. Uno que va a estar más interno y otro que va a estar más externo. Se llama la túnica vaginal. La túnica vaginal. Entonces la túnica vaginal del escroto tendrá dos capas. Una túnica vaginal visceral y parietal. Sí, no se nos ha olvidado, todavía seguimos con el cuento. Entonces voy a tener la túnica vaginal, visceral y parietal. La cosa es, ¿de dónde nace la túnica vaginal? Vamos a empezar a hablar una vez de eso y de cuáles van a ser sus inicios. ¿Dónde adquiere el escroto la túnica vaginal? Como perforó la pared anterolateral del abdomen y arrastró todo lo que tiene la pared anterolateral del abdomen, las capas escrotales deberán originarse de esa historia de la pared anterolateral del abdomen. Entonces debo saber y debo revisar eso. ¿Dónde se origina la vaginal? Del peritoneo. La vaginal como más interna, esta túnica vaginal se va a originar desde el peritoneo. ¿Cuál es el problema entonces? Lo mismo que hacíamos con el ligamento redondo. Al traerme el peritoneo, ¿qué formo? Un conducto peritoneo vaginal. Y ese conducto peritoneo vaginal masculino es un poco más complejo que el femenino, siendo el mismo conducto. ¿Dónde está la complejidad? En que va a tener dos partes, creo. Una porción que va a ser distal y una porción que va a ser proximal. La porción distal del conducto peritoneo vaginal tiene que transformarse en túnica vaginal. Y la porción proximal deberá entonces obliterarse y deberá involucionar.
si no involuciona la porción proximal de ese conducto peritoneo vaginal, simple y llanamente se forma quiste de nuco o hidrocele de nuco. Eso lo hago, ayer también lo hice con mujeres, ¿cierto? Hice esa regresión de ese conducto peritoneo vaginal. Listo, entonces solucionado esa parte. Seguimos en el cuento. La otra es esta. Entonces sigo en mi descripción. Lo que está en azulito, pero ya lo dijimos. Eso debe ser fascia espermática interna. Envolvió al cordón espermático, pero también es una capa del escroto. Ya lo sé, mi fascia espermática interna se originó de fascia transversalis. De fascia transversalis. Listo, sigo avanzando. Y después me muestra esto. Eso va a ser músculo cremaster. Yo sé quién es el papá de cremaster. El papá de cremaster fue músculo. Ahí tengo músculo cremaster con fascia cremastérica. Y los papás de él fueron entonces el músculo oblicuos internos abdomen y la polilosis del músculo oblicuos internos abdomen. Bueno, ahí va que la secuencia. Ahí está. En esta capa muscular también la pueden encontrar como capa eritroide. Es lo mismo, cualquiera de los dos términos lo relacionan de esa manera. Sigo avanzando, voy a seguir el recorrido. Después de eso me dice que sigue esto, lo verdecito. Pues usted hace fascia espermática externa. Y ya sé también de dónde viene esa fascia espermática externa, que va a ser músculo oblicuos externos abdomen. Por si acaso, también le van a hablar de una fascia de Cooper, es la misma. La fascia espermática externa, fascia de Cooper, es la misma. Y nace del músculo oblicuos externos abdomen. Sigo avanzando, porque la historia no termina ahí. Después me dice que tengo ahí como una transición, y que esa transición es un espacio por donde voy a encontrar arterias, venas y nervios. Es un espacio de transición entre los dos, por eso le dicen que es una túnica celular, como un tejido conjuntivo, una interfaz entre capas, para que se distribuya arterias, venas y nervios, todo el paquete vasculonervioso. Sigo avanzando y aparece lo azul. Y miraremos cómo el tejido celular subcutáneo. Quiero hablar de eso, porque esto es tejido celular subcutáneo. El tejido celular subcutáneo de la bolsa escrotal tiene algo de particular. Si enlazo esto con la historia que comencé, estoy viendo cómo el tejido celular subcutáneo de la bolsa escrotal es el mismo tabique escrotal y va a ser el mismo ligamento suspensorio del escroto. Y me dice que le debo decir el dartos. Y tengo dos dartos, porque ahora este dartos que está recubriendo la bolsa escrotal, en esta misma figura, voy a referenciar después cómo tengo un dartos escrotal y después tengo un dartos peniano, o sea que se proyecta hacia el pene. Entonces deberé conocerlo porque en la historia que viene de aquí para adelante vamos a necesitar ese dartos. ¿Qué pasa con el dartos como tejido celular subcutáneo? Tengo que buscar el nacimiento, lo que no aparece mágicamente. ¿De dónde viene? ¿Qué me quedó en la pared anterolateral del abdomen? La piel no, porque la piel de la pared anterolateral del abdomen se transforma, viene la región púbica y esa piel se proyecta hacia la región del escroto, ¿cierto? Si nos quitamos la ropa y miramos, vemos esa transición de piel. Solamente que cambia porque se vuelve más rugosa con los pliegues, pero es la misma piel. Entonces, ¿dónde quedamos? Ya utilizamos todas las capas, pero me falta una. Me falta el tejido celular subcutáneo de la pared anterolateral del abdomen. Y deberé entonces escoger entre fascia de Camper o fascia de Scarpa. ¿La grasa o lo membranoso? Me quedo con la membranoso. Entonces, el dartos, el papá del dartos, se llama ese tejido celular subcutáneo de la pared anterolateral del abdomen, pero va a ser específicamente la fascia de Scarpa. La fascia de Scarpa en el abdomen se transforma como la fascia de Cooper a nivel escrotal y a nivel peniano. ¿Listo? He hecho el ejercicio y si me voy hacia afuera, encuentro bien. ¿Dudas o preguntas de este ejercicio que es muy bonito? En disección no se alcanza a percibir toda esa maravilla de transformaciones, pero la tenemos ahí teóricamente. ¿Dudas o preguntas? ¿Seguro? ¿Seguro? Bueno, entonces me quedaría irrigación del escroto. Ya lo tengo como cavidad, ya sé cuáles son sus capas, ya sé cómo se origina, cómo está recubierto, cuáles son sus arterias, sus venas, sus nervios. Listo, le quiero poner irrigación. Voy a empezar por esto, que es lo que está más fresco.
la irrigación del escroto y esas arterias que lo abordan, en este caso por la cara inferior, mírame el protagonista. Arterias perineales, ramos perineales superficiales que me los nombraron como ramos escrotales posteriores. Entonces, la irrigación del escroto y de la bolsita escrotal va a estar dado por esos ramos perineales superficiales, esos ramos escrotales. ¿Listo? Primeras. Segundas, el otro contingente que voy a tomar va a ser esto que ya conocía también. Entonces voy a tener esas pudendas externas. Seguramente no voy a utilizar la pupera, sí la utilizo. Más específicamente debe ser la pudenda externa, inferior o profunda, porque va directamente con destino a la bolsa escrotal. Pero tenía una pudenda externa superior o superficial que no iba hacia la región escrotal, iba hacia la piel de esa región inferior del abdomen. Pero es una piel que se continúa hacia abajo, hace parte de piel de la región púbica y sigue descendiendo y se transforma en la piel escrotal. Entonces, indirectamente, le va a llegar irrigaciones por una pudenda externa superior o superficial. ¿Se entiende ese contexto, cierto? No son ramos directos, sino una piel que se continúa y las arterias que llegan a esa región de piel, pues igualmente contribuirán o tendrán una participación en esa irrigación. ¿Sí, cierto? ¿Estamos? Venoso. ¿Cómo distribuyo mi sangre venosa escrotal? Deberá tener dos protagonistas, creo, se me ocurre. Todo lo que yo mande por ramas perineales superficiales, llámense escrotales, deberá ser homónimo y satélite. O sea que se termina en pudenda interna. Y esto termina en ilíaca interna y termina en cava. Pero la sangre que envío por pudendas termina en vena safena magna o vena safena mayor, que a su vez desemboca en femoral. Eso pasa a ser después sangre de la vena ilíaca externa. También va a terminar en cava, pero por una diferente vía. Y lo voy pensando no solamente por el hecho, el pecado no es caer en safena, sino que la safena tiene unos grandes problemas. Mi safena magna, por ser superficial, es una de las arterias de las venas, que se extraen cuando tengo varicosidades. Entonces ahí entra en juego eso. Cuando empiezo a sufrir de varicosidades, empiezo a tener problemas a nivel circulatorio venoso en safena, ahí se puede ver entonces también afectado el drenaje venoso escrotal. Y no solamente escrotal, labios mayores y menores femeninos, como lo veremos después. ¿Listo? Lo tengo ahí como una parte fisiopatológica que va a surgir o va a estar. ¿Estamos? Señor. Esta irrigación que mando a las bolsas escrotales es para todo el conjunto. Eso que acabo de utilizar es la irrigación de la bolsa escrotal. Y como bolsa escrotal utilizo a todos esos. Entonces, si yo les pregunto por irrigación del cremaster, utilizan a ellas, a las arterias pudendas, como principal protagonista, a esos ramos escrotales. Y por obvias razones, los otros contingentes que serán las pudendas externas, pudenda interna, ramos perineales, escrotales, posteriores, y la pudenda externa, inferior o profunda. Para todo el contingente. ¿Listo? Bueno, muy bien. Bueno, el linfático lo voy a pasar porque son lo mismo, la misma historia. Voy a encontrar inguinales superficiales, inguinales profundos, ilíacos externos, ilíacos internos, presagros, promontorios, resto de la historia. Para todo esto que vamos a revisar. Entonces lo paso por ahí. Problemas, nerviosos. Entonces con los nerviosos sí tengo que hacer un punto y aparte. ¿Qué voy a utilizar en los nerviosos? Para las bolsas escrotales tengo un gran, exquisito y muy sensitivo, pero también motor, ramos nerviosos. Empecemos a ver, ¿cuáles conozco? Por la imagen que habíamos revisado, por la imagen que teníamos aquí, sí, entonces voy a encontrar estos caminos que están ahí, los ramos escrotales. Estos ramos escrotales, perineales, superficiales del pudendo, van a dar inervación sensitiva. Lo otro que voy a necesitar, por lo que estoy viendo ahí, la historia del nervio cutáneo, femoral, posterior. Pero también voy pensando en los nervios que van acompañando al cordón espermático y sé que van con destino hacia las bolsas escrotales. Voy entonces a tomar a un nervio abdomino genital menor o ilioinguinal y a la rama genital del génito femoral. ¿Listo? Pero tengo otro problema, ya envié el contingente sensitivo. ¿Qué otro contingente nervioso le pongo? Porque es más.
Ah, ¿eh? Los que acompañan a las arterias. Entonces me van a hablar de un plexo pudendo y me van a hablar de un plexo pudendo externo. Plexo pudendo, plexo pudendo interno, y voy a hablar de todos esos nervios o todos esos plexos nerviosos que van acompañando a las arterias. Y me van a hablar de un plexo pudendo externo, por esos ramos nerviosos que van acompañando a las paredes arteriales. Termino con eso. Pero tengo otro problema. ¿Cuál es el problema? Que no solamente necesito inervación sensitiva, sino que necesito inervación motora para impulsos escrotales. ¿Para qué? Para el cremaster, el reflejo cremastérico, que ya lo conocemos, ¿cierto? Si hace mucho calor, hay distensión de la bolsa escrotal. Si hace mucho frío, se contrae. O frío o el estímulo táctil que puede haber sobre la zona. Si hay una erección, también las bolsas escrotales y el músculo cremaster se contrae. Entonces acerca los testículos hacia el cuerpo, por si acaso hay frío, calentarlos un poquito. Ese reflejo cremastérico, hay dos conceptos, aunque ya lo habíamos hablado de eso. La literatura me plantea a veces al nervio ilioinguinal o me plantean también ramos del genitofemoral. ¿Cuál es el problema de ahí? Idealmente, acuérdense la descripción de la Target. La Target dice que el nervio abdominogenital menor o ilioinguinal a veces no se forma. Ahí es donde está la gran diferencia. Cuando pienso en inervación del cremaster, pienso en abdominogenital menor o ilioinguinal. Y en caso de que él falte, pues tendrá que tomar ese protagonismo el otro nervio que llega allá, que deberá ser la porción genital del genitofemoral. Sin embargo, esos son los nervios propios y que llegan y que tienen una relación directa con bolsa escrotal. Sin embargo, hay otro que puede llegar y que no es tan directo. El abdominogenital mayor. Y voy pensando en la rama anterior o perforante anterior de abdominogenital mayor. Pero, ¿qué hace el abdominogenital mayor acá si la bolsa escrotal está más abajo? Por la continuidad de la piel, porque es una piel de la región púbica que se proyecta hacia la región escrotal. Por eso tendrán un protagonismo. Y me interesa más en mujeres que en hombres. Cuando lleguemos en mujeres les explico por qué. A ver, cuando vayan a hacer esos epicios, pues seamos un poquitico más humanos, entre comillas. Nada nos cuesta, es pereza colocar anestesia. La episiotomía, cuando cortamos. ¿Ya? ¿Sí? Después lo hablamos, no hay problema. ¿Queda claro este contexto? ¿Me hice entender? ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna? No, pues voy a venir más disfónico, porque cuando estoy disfónico me entienden más. No hay duda. Otra imagen, vamos a hacer esta disección hoy, vamos a revisarlo. Hay escrotos, hay penes para disecar, si no, pues voluntarios, no sé, pero bueno, ahí miraremos a ver. Necesitamos voluntarios para próstata y para esta disección. Entonces, en la lista, déjame pasando listas. Muy bien, ¿queda claro ese contexto? Bueno, sigo descendiendo. Bueno, sigo en la parte inferior, simplemente buscarle características. De la característica, lo que acabé de decir, voy a decirlo otra vez rápido, es una piel que es extensible, es una piel que aparentemente sobra, es una piel que debe tener la capacidad de acompañar a toda esta dinámica que va a tener ese órgano. Pienso en la dinámica, va a ser que está flácido, pero que también va a estar erecto. Entonces, esos cambios, pero independientemente de la erección o no del pene, el cremaster tiene una dinámica propia, que ya lo habíamos dicho, el reflejo cremastérico. Entonces, constantemente también puede estar en esa constante o contracción o relajación. Por eso esa piel debe tener esas características. Ahora, externamente es una piel que es como rugosa porque le sobra piel, pero es porque debe acompañarle en los procesos de cambio que sufre. Es una piel que va a tener entonces por ende, como le sobra piel, si se va a ver rugoso, también le voy a encontrar como unas estrías, como unas líneas. Entonces hay que hacerse aseo de esa región y hacerlo bien, porque en esas estrías entonces quedan líneas negras ahí, mugre. Entonces hay que hacerse bien el aseo de esa región. Caballeros, es una región que también va a estar con pelos y unas glándulas que le van a dar ese olor característico también a esa región. Eso es propio de esas regiones. Ahora, lo que habíamos dicho, lo que externamente se ve como un tabique, por fuera se ve la huella y le digo, café escrotal. Listo, nada más con respecto a eso. Listo, seguimos avanzando. Ya no quiero saber lo que está por fuera de lo que es la envoltura, ahora quiero saber lo que está dentro.
Y cuando revisamos esa estructura interna, lo que está contenido en las bolsas escrotales, tengo que hablar de testículos, como glándula. Ahora, lo mismo que hago con toda glándula, lo hice con los ovarios. El testículo debería pensar entonces, ¿es una glándula endocrina? ¿Es una glándula exocrina o es una glándula mixta? Es una glándula mixta. Entonces tiene dos tipos de secreciones. Una secreción interna, que en el caso de la mujer era estrógeno sin progesterona, ya habíamos dicho que era la responsable de comandar esos cambios de niñez, pubertad, adolescencia, más las secreciones que hacen las glándulas suprarrenales, ¿cierto? Más otras secreciones de hipófisis que van a ver otro semestre. Nos interesa abordar eso. En el caso masculino, a nivel del testículo, tengo las células de Leydig. Las células de Leydig van a ser las responsables de secretar esa sustancia que va a despertar en mí y mantiene en mí esas características sexuales secundarias masculinas. Eso se llama la testosterona. ¿Listo? Entonces esa será la secreción interna. ¿Y cuál es la secreción externa? Los espermatozoides, ¿cierto? Espermatozoides. Entonces hablemos de eso. ¿Qué necesito entonces en la parte anatómica? Primero, me dice que el testículo como glándula tiene una forma ovoide, o sea, parece un huevo, pero no es para decirle hueva, como normalmente todo el mundo le dice. Y es que da realmente tristeza, estudiante de medicina hablar de las huevas. Testículo. Sí, léxico también ya propio de lo que uno va aprendiendo. Yo acepto que el léxico sea antes de, pero después de, el que lo oiga diciendo eso, como grave, ¿cierto? Sí, distingámonos por esto, la manera de hablar. Yo se lo dije en un principio, en la manera de hablar, de sentarse, de uno actuar. Se sabe de dónde vienen las raíces. Y no estoy hablando de que seamos parados. No, yo vengo de una cuna muy pobre, pero en mi actuar me distingo, me decía mi papá, por ser uno gente. Y gente significa ser uno educado. Y eso no se lo quita a uno nadie. Entonces seamos educados. Tenemos una huella de que tenemos, bueno, si de pronto no hubo una buena crianza, no vamos a echar la culpa a los papás, se les fue de la mano. Hombre, al menos por nosotros mismos, por lo que vamos a hacer después, por lo que vamos a hacer un espejo para la sociedad. Comportémonos como lo que somos. Eso no nadie nos lo va a quitar, ¿cierto? Entonces, Carlos, listo, entonces digo que es una glándula que tiene una forma ovoide, le pongo dimensiones, también varían. Hay unos que, bueno, no se les nota casi, otros que van a parecer un caballo, un mulo. Ya, lo mismo, dependiendo de la bolsa escrotal, también será el tamaño del testículo. Pero el promedio, 4.53 por 3 centímetros. Tengo más bolsa que testículo. Sí, obviamente, las razones. En promedio, 20 gramos. Y esta glándula ovoide, si la disección también, él me dice, quiero hacer la disección, háganlo. Pero realmente aprendo mucho más del testículo mirando en un diagrama que haciendo la disección. Pero hagamos el ejercicio. Como glándula, me dice que voy a encontrar lo siguiente. Primero, una envoltura. Y la envoltura que tiene el testículo va a ser una estructura que le da esa tonalidad azulosa. No la vamos a ver no tan azulosa en los testículos que vayamos a disecar. Pero en el ser vivo tiende a verse azulosa. Entonces le voy a poner nombre, porque yo sé que eso se llama albuginia testicular. ¿Listo? Ahora, algo tiene de particular esa albuginia. La imagen de Moore no me sirve, vamos a cambiar. Me gusta más la imagen de Netter. ¿Qué sucede? Son las dos imágenes equiparables. Esto es anterior, esto es posterior. Voy a hablar de la región posterior-superior del testículo. En la región posterior-superior del testículo, la albuginia, como estructura que envuelve al testículo, en la porción posterior-superior se encuentra, se engrosa y de ahí, de ese engrosamiento, se forma algo que le voy a decir el mediastino testicular. Entonces defino al mediastino testicular como un engrosamiento que tiene la albuginia testicular en la cara posterior y superior del testículo. Listo, albuginia. Si se le olvida el término, como mediastino testicular también le puede decir el cuerpo de Chimoro. Tiene los dos nombres, mediastino testicular o cuerpo de Chimoro. Listo. Ahora, cuando tengo ese mediastino, lo que me está mostrando la imagen, lo que debo entender es que el testículo va a ser tabicado y que el responsable de eso va a ser el mediastino testicular. Del mediastino testicular
van a partir tractos fibrosos que se proyectan hacia el parénquima del testículo y me va a hacer simple y llanamente, ahora sí más bonita la figura de Moore, me va a hacer es un tabicamiento del testículo. ¿Qué me tiene que formar? Me tiene que formar lóbulos testiculares. Esos cuarticos, esos compartimentos, no le voy a decir cuarto, no le voy a decir compartimento, le voy a decir lóbulo testicular. ¿Y cuántos lóbulos testiculares son? Entre 250 a 300 lóbulos, porque voy a tener todos esos compartimentos. Y en todos esos 250 a 300 lóbulos testiculares voy a encontrar algo que se encuentra adentro. Pusieron quién decía más y quién decía menos. ¿Qué voy a encontrar ahí? Voy a encontrar dentro de cada lóbulo esto que está aquí. Van a ser 3 a 4 estructuras. Por lo que me muestra la figura, van a ser como ¿qué? Como tubitos. Entonces voy a decir, en cada lóbulo encuentro 3 a 4 canalículos seminíferos. El problema es que de esos 3 o 4 canalículos seminíferos que están dentro de cada lóbulo testicular, solamente necesito uno. Por lo que estoy viendo, esos canalículos no se van a quedar dentro de los lóbulos, sino que ellos van a salir. Pero no pueden salir los 3, tiene que salir uno. Entonces ya sabemos qué vamos a hacer. Simplemente necesitamos eso. Fusionar los 3 o 4 canalículos seminíferos hacia la porción posterior superior del testículo, se fusionan y solamente queda uno. Uno que sale por cada lóbulo. Entonces, de esas estructuras o de ese tubo único que sale de cada lóbulo, voy a hablar entonces de un túbulo seminífero. Entonces tengo 3 o 4 canalículos seminíferos y de la fusión de ellos se forma un túbulo seminífero. ¿Cuántos túbulos seminíferos tengo? 250 a 300 túbulos seminíferos. Y cuando llegan hacia la porción posterior y superior del testículo, se reúnen y me forman esto: la red de testis o la red testicular de Haller. Entonces defino a la red de testis o red testicular de Haller como la confluencia de 250 a 300 túbulos seminíferos. Después, ¿qué pasa con esa red de testis o red testicular de Haller? De ella se origina esto: 10, 12, 13, 14, 15 conductos eferentes. Y los conductos eferentes se reúnen y me forman esto. Lo vamos a ver encima del testículo, se ve como un capuchoncito, y le voy a hablar de un epidídimo. El epidídimo, como estructura, dice, en promedio, para darles nunca lo he hecho, me gustaría hacerlo, nunca he hecho esa disección, pero me dicen que el epidídimo mide 5 centímetros. ¿Pero cómo lo veo? Enrollado. La literatura dice que si uno lo desenrolla, alcanza a medir 5 a 6 metros. Metros. Ojalá midiera 50 metros. Este médico. ¿Qué encuentro de un epidídimo? Voy a encontrar una cabeza, voy a encontrar un cuerpo y una cola. ¿Qué pasa después de la cola del epidídimo? Se forma el conducto deferente. ¿Listo? Después de la cola del epidídimo, ya comienza el resto de la historia, que es conducto deferente. Entonces conecto el conducto deferente que tenía a nivel testicular, ahora lo voy a conectar con el deferente que está en el conducto inguinal y lo conecto con el deferente que es intrapélvico. ¿Sí o no? ¿Qué características tiene esto? ¿Qué hay aquí? ¿Qué sucede en los túbulos, en esos 3 o 4 canalículos seminíferos? ¿Qué está sucediendo en ellos? ¿Cuál es la funcionalidad? ¿Para qué lo quieren los caballeros? Se da todo el proceso de la espermiogénesis. Yo no sé si ya lo vieron en esto, lo vieron en esto. Ustedes me hablan de ese proceso de maduración de espermatozoides, que espermatozoide, espermatocito, espermate, el último el espermatozoide. Todo eso sucede en los canalículos seminíferos. ¿Sí o no? ¿Estamos? ¿Todas sus preguntas hasta ahí? Eso es muy sencillo. Y alguna vez lo pregunté se rajaron pregunté, diga la vía espermática masculina. Horrible que yo no sepa qué tengo ni cómo es mi vía espermática, al menos por cultura general, ¿no? Y a las mujeres le pregunté entonces por cosas femeninas, tampoco. Y entonces imposible que sea por cultura general que tengo. Sí. Y uy, qué pregunta tan difícil la vía espermática masculina.
El promedio, que no le voy a dar, pero sí me dice que pesa 2, 3.5, 3, 4 gramos, 5 centímetros aproximadamente, y que de ser enrollado puede llegar a medir todo de 6 metros. Ahora, ¿cuál es el problema con esos túbulos? ¿Cuál es el problema con los canalículos, con los túbulos seminíferos, con la red de testis, con los conductos eferentes, incluso con el mismo epidídimo? ¿Qué pasa? Piensa un momento de la erección, piensa un momento de la eyaculación. Eso también lo hemos hablado cuando hablaba de un conducto deferente. Esas paredes eran paredes musculares. Entonces, simple y llanamente, cuando está la erección, desde el comienzo de la erección, o desde que está la erección, comienza a haber una sucesiva contractilidad de estas paredes. Por eso hablamos de la eyaculación, siempre sale con fuerza. Entonces, ese contenido eyaculatorio, cuando sale el semen, siempre sale como una direccionalidad, como una fuerza. Es por esa sucesiva contractilidad que tienen los conductos. Entonces, deben viajar esos espermatozoides desde aquí, desde el testículo, y viajar por toda esa vía espermática masculina externa bajo una presión, bajo una velocidad que propiamente le da la contractilidad de la vía espermática en todo su recorrido. O sea, pienso en la contractilidad del deferente, pienso en la contractilidad del epidídimo y de toda la estructura, todos los canalículos tienen paredes musculares. ¿Sí me hago entender? Ya saben por qué debe medir más metros. Bueno, problemas, sí. Mi vía espermática, al igual que hablábamos ayer con femenino, no está exenta de restos embrionarios, con la probabilidad de que puedan formar quistes. Puchet me dice cómo va a ser estas. Estas como que se parecen, ¿no? Esas goticas que habíamos revisado. Entonces me dice, primero, a nivel de lo que es el conducto deferente, voy a encontrar esto. Entonces me dice que se llama el órgano de Giraldes. El órgano de Giraldes. Voy a encontrar las goticas, pero bueno, me llaman los vasos aberrantes. Los vasos aberrantes son de dos tipos: los vasos aberrantes de Haller y los vasos aberrantes de Roth. Los vasos aberrantes de Roth también me dice que son de la red de testis. O sea que van a ser de la red testicular. Entonces voy a encontrar unos en la cola del epidídimo, los vasos aberrantes de Roth, y los vasos aberrantes de la red de testis los voy a encontrar en la red testicular de Haller, como restos embrionarios potencialmente que pueden provocar tumores o quistes. El otro es alguien que desaparece en la etapa formativa embrionaria, es un conducto que está paralelo al deferente, pero se llaman el paradídimo, al lado de, pero que están ahí en punteadito porque tiende a desaparecer. Pero su persistencia, yo ya sé, todo resto embrionario que permanezca tiene potencial probabilidad de formar quistes. Eso ya me lo contaron de hace rato. Y los otros van a hacer lo mismo que el femenino. Las hidátides pediculadas estaban en las fimbrias ováricas. Ahora en mí voy a encontrar hidátides pediculadas, con el mismo apellido, con el mismo cioso, Morgagni. Y una van a estar a nivel del testículo y otra van a estar a nivel del epidídimo. Entonces encuentro las hidátides pediculadas en la cabeza del epidídimo o otro en la parte superior del testículo. ¿Sí? Por restos embrionarios con la posibilidad o probabilidad de formar quistes. ¿Dudas o preguntas? ¿Cómo? Generalmente va a estar en la cara posterior, es parte de una vía, incluso dentro del cordón espermático, porque esto ya hace parte de aquí, ya salí de la bolsa escrotal y estoy a nivel del cordón espermático. Incluso, creo que eso lo vieron, le hablaron de un conducto paramesonéfrico. ¿Embrio? ¿No la traen? ¿Listo? Irrigación. Esto sí es complejo. Pilas, no me vayan a perder. Voy a recoger toda la irrigación del deferente. Vamos a hablar de todo el deferente. Bueno, comienzo. Esto es la historia que dejé mocha, que dejé cortada. Cuando comencé a hablar de cavidad pélvica, quiero ahora resarcirme y quiero mirarla toda. Revisemos lo que ya me sé. Irrigación del conducto deferente intrapélvico. O sea, la primera vesical inferior, ¿cierto? Y como vesical inferior voy a tomar a ese rames que era, la historia que era vesículo prostática, pero esa no me sirve. Quiero tomar a la vesículo deferencial. Entonces se llama vesículo deferencial, que viene de una vesical inferior génito vesical, de una ilíaca interna. Esa es el protagonista. Segundo, habíamos dicho algo.
por el hecho del deferente pasar cerca de la vejiga, incluso a veces tan cercano, puede tener, o la relación con vejiga, que se va hacia la cara posterior, las ramas que irrigan la vejiga pueden tener una relación o una irrigación suplementaria al deferente. Entonces ya pensaré en las ramas de la vejiga. Entonces, bueno, sí, vesical superior y vesical inferior contribuye, pero la principal va a ser génito vesical o vesical inferior. Listo, salí. Ahora tengo deferente dentro del conducto inguinal. No, hombre. La epigástrica inferior y la epigástrica inferior les presento a la arteria cremastérica o arteria funicular. Entonces la irrigación del deferente dentro del conducto inguinal va a estar dado por una rama que nace de la epigástrica inferior. Vamos a mirar porque tengo la disección, que va a ser una arteria funicular o arteria cremastérica. Y me quedará entonces la irrigación no solamente del testículo, sino también del deferente y también del epidídimo, que debe estar seguramente acá porque no me queda más nadie. Aquí pongo. No es maxilar interno, ni temporal superficial. Arteria testicular. Entonces, si yo soy arteria testicular, ¿qué hago? Primero, nazco. Puedo nacer de la aorta o puedo nacer también de las renales. Bajo, desciendo, me introduzco por un anillo inguinal profundo, recorro un conducto inguinal, salgo por un anillo inguinal superficial, pero ya salgo o transito, cuando ya perforo la pared anterolateral del abdomen, ya voy en todo un cordón espermático y en una historia en conjunto de estructuras con las que inicié la charla, que van forradas o que van circunscritas en algo que le digo cordón espermático. Y cuando yo soy arteria testicular y voy descendiendo, no siempre, pero puedo dar ramos deferenciales al deferente, aunque no es mi responsabilidad. Pero mi responsabilidad es que voy al testículo. Pero antes de llegar al testículo, ¿con quién me encuentro? Con el epidídimo. Entonces la literatura me dice que voy a dar ramas epididimarias y que van a ser unas anteriores y unas que van a ser posteriores. Y después de que vi las ramas epididimarias, después me encuentro con el testículo. Entonces ahí sí me voy a distribuir al testículo. Voy a dar las ramas propias que alimentan al testículo. Y en el testículo unas van a ser superficiales, corticales, y otras van a ser profundas para parenquima. ¿Y listo? Eso es mi arteria testicular. ¿Problemas? El drenaje venoso. ¿Cuál es el problema con el drenaje venoso? Tengo dobles testiculares superficiales. Tengo dobles testiculares venas profundas. Tengo dobles arterias epididimarias anteriores. Tengo dobles arterias epididimarias posteriores. Y si di ramos al deferente, puedo tener dobles venas deferenciales. Entonces estoy hablando de 8 a 10 venas que se están devolviendo. Si voy a buscar un drenaje venoso, eso sería una locura. Entonces sería imposible. ¿Dónde dreno tantas? ¿Qué hago cuando tengo esos casos y esos dilemas? Formo un plexo. Entonces lo que voy a hacer es que todas esas venas las formo y en la porción posterior superior del testículo las reúno y formo un plexo que se llama el plexo venoso pampiniforme. Y de ese plexo venoso pampiniforme, ahí sí emerge y sale una vena testicular que en el lado izquierdo desemboca en vena renal izquierda y en el lado derecho desemboca en cava. ¿Cuál es el problema que puede haber ahí? El problema es del lado izquierdo, la congestión venosa del lado izquierdo y arterial que tengo en el lado izquierdo, pero más venosa, puede provocar entonces aumentos de la presión y de la cantidad de sangre a nivel de la vena testicular. Y siempre que eso sucede, ¿qué le pasa a la pared venosa? Se dilata. Y cuando la pared venosa se dilata, ¿qué forma? Varicosidades. Y ahí entonces se van a llamar varicoceles. Por eso los varicoceles tendrán un origen o una formación gracias a ese plexo venoso pampiniforme. Y generalmente serían izquierdos. ¿Y por qué son izquierdos? Por esa historia anatómica izquierda que sucede en vena renal izquierda. Por eso anatómicamente tienden a ser izquierdos. ¿Sí o no? No, lo venoso, los dobles llegaban también a vena renal izquierda. A nivel del venoso sí había algo, había evidencia. Lo que pasa es que el problema con los varicoceles, al igual que con la varices, tiene un problema.
Las varicosidades a nivel de lengua, por lo menos, porque tengo varicosidades linguales, es levantar la lengua y se ve eso. Ahora yo no ando todo el día. Pero con solamente yo verme me puedo sentir en cierta manera incómodo, ¿cierto? O que lo vea mi pareja. A nivel de piernas, pues lo mismo, una parte estética. O eso es efecto que vayan caminando y de pronto se tropieza y rompe, y eso es urgencia porque la cantidad de sangre va a ser escandalosa. En la región es mortal, es lo mismo. Pues yo no ando mostrando mis escrotos a todo el mundo, pero el hecho de tener pareja, yo vérmelos, puede significar en cierta manera como algo estético que no se ve tan bonito. Entonces puede afectar esa parte. Pero también es cierto algo, el drenaje venoso, acuérdense que hablamos de células de Leydig que provocan testosterona, produce. La testosterona también se encarga de dar unas características sexuales, también se encarga de ese apetito sexual, entre comillas, tiene un protagonismo en eso. Entonces puede haber una baja en esa producción de testosterona. Uno. Segundo, la producción de espermatozoides va de la mano con una muy buena permeabilidad capilar o una muy buena irrigación que llega a los testículos. Entonces también puede encontrar baja en la producción de espermatozoides. Y tres, obviamente, todo este desorden venoso puede traer también como consecuencia, porque los pacientes lo cuentan, que su erección no es lo suficientemente fuerte. O por lo menos él no se da cuenta de eso, sino que después de que le operan sus varicoceles, siente que su erección cambió, que la erección va a ser más fuerte, que va a ser más rígida. Entonces, por esas tres vías, de pronto el paciente puede llegar a solicitar una intervención quirúrgica para corrección de ese tipo de drenaje venoso. Entonces, en el paciente había evidencia de varicoceles, sin embargo, parecía que ya le habían hecho esa corrección quirúrgica. Ya era un paciente mayor también, aunque no digo que con lo mayor ya uno tenga un veto y la región genital ya solamente se lave con jabón, ¿no? Tampoco. No va a ser con la misma, de pronto, ni intensidad, ni de pronto con la misma frecuencia a los 18 años, pero sí todavía tengo una vida sexual. Y eso hay que respetarlo en el paciente y hay que promulgarlo en el paciente. Porque es que el viejo ya, huele a viejo ya, no. Los mejores vinos son los añejos, ¿no? ¿Sí me hago entender? Sí, ese es el contexto. Profe, Cuénteme. ¿qué orden iban? ¿Cómo así? ¿Por qué orden? ¿Cómo ¿Cómo? está la organización de las manos que la arteria y... No, en este caso las dos hacían lo mismo. Cuando tengo las dobles, en este caso que habían las dobles, las dos hacían lo mismo, estaban la misma. El problema era que el drenaje venoso, que pudiera pensarse que no fuera doble, sino que se multiplicara. O sea, lo que iba a tener, si tengo una testicular y tengo el doble venas, al tener doble testicular no había multiplicación de las venas, no, había el mismo contexto venoso, a pesar de que había dobles testiculares. ¿Queda comprendido eso? Ahora, eso sería la irrigación aquí. Ahora, ¿cuál será el drenaje venoso? Empiezo la historia desde cómo comencé lo arterial, empecemos desde adentro, para todo el deferente. Entonces en la literatura me plantean, si voy a hacer el drenaje venoso del deferente dentro de cavidad pélvica, debo hablar entonces de unas venas que serán deferenciales, o que debería decirle mejor, vesículos deferenciales. Y esas vesículos deferenciales deberán seguramente drenar en una vena genito-vesical, que a su vez va hacia una ilíaca interna. Bueno, me falta un poquito, faltan 8 minutitos. Que van hacia una vena ilíaca interna, o sea que ese drenaje venoso es deferente dentro de cavidad pélvica terminada en ilíaca interna y en cava inferior, no tiene problema. Drenaje venoso del deferente, el subrecorrido por conducto inguinal. Entonces tengo arteria deferencial o cremastérica, que nace de una epigástrica inferior. Si tengo lo mismo en venoso o homónimo y satélite, tengo una vena funicular o una vena cremastérica, que deberá desembocar en una vena, ahí lo veo bien, en una vena epigástrica inferior. Esa sangre se va hacia una vena ilíaca externa y esa sangre indirectamente también va a terminar porque esa sangre es una ilíaca interna y después se va hacia cava. Pero, pensar en esto, mi sangre no solamente tiene la opción de irse a cava, sino que también puede coger la vía epigástrica, con todo lo que eso significa. No voy a hablar de eso porque eso ya está más que. Ya para mí epigástrica inferior, explosión. Y eso,
La cosa se complicó ahorita con el grupo de ayer y se va a complicar con el grupo de hoy, porque ahora le pongo corona mortis. Ahora mi epigástrica tiene otra comunicación que va a hacer con obturatriz. Y así como tengo corona mortis arterial, tengo corona mortis venosa. O sea que la historia cambió. La historia sufre un vuelco sin querer, queriendo. ¿Sí o no? Ah, bueno. Listo, voy para el resto de mi vida. Entonces, ya hicimos el ejercicio venoso. El ejercicio venoso va a ser con las venas testiculares, con las venas epididimarias, anteriores y posteriores, y con la posibilidad de unas venas cremastéricas, de un posible territorio arterial con posible drenaje venoso, de unas venas que sean, o arterias que sean, deferenciales que nazcan de la testicular. No son comunes, pero pueden estar. Y esa historia venosa, la que acabamos de decir, con el plejo venoso pampiriforme y con esa terminación que va así, lo que ya sabemos. ¿Queda claro el contexto? Nervioso. Y la cosa se complica. Nervioso está complejo. Si comienzo desde acá, voy a tener entonces inervación del deferente dentro de cavidad pélvica. Ese es gratis, ese se le va de ñapa. Sí, porque eso no debería decir, ustedes los tienen. Pero voy a encontrar plejo hipogástrico inferior, sí, ramos directos. Sí, pero hay otro. Plejo pudente interno. Y son las fibras nerviosas que van acompañando la arteria pudenta con todas sus ramas. Ya, eso significa todo para mí. Listo, sale. Deferente dentro de la cavidad, dentro del conducto inguinal. Plexo cremastérico o plexo funicular. Los nervios que van acompañando las paredes arteriales. ¿Listo? ¿Sigue mi historia? Hay una posibilidad, porque como hay una posible contribución de la arteria testicular para el conducto deferente dentro del conducto inguinal, también puede encontrar un plexo testicular que contribuya al deferente, puede ser, que contribuya con el deferente dentro del conducto inguinal. Pero el protagonismo tiene que ser principalmente por un plexo funicular o plexo cremastérico. Y ya cuando llego acá, ¿con qué me quedo? La historia ahí simplemente será esa. Debe ser los ramos que van acompañando, o sea, plexo testicular. Plexo testicular. ¿Cambia o no cambia? ¿Habrá algo adicional o no? Pero esos son sensitivos, esos no le dan al testículo más, y esos son más para las bolsas escrotales. Para la funcionalidad me quedo con eso. Lo que pasa es que uno lee y así se lo plantea. Pero ya uno sabe que a este nivel, cuando yo leo esto, no está así para yo tomarlo de esa manera. Es porque ya la Target supone, o cualquier libro supone, que ya uno hizo un recorrido maduro de anatomía y que ya mira las cosas desde un contexto más general. Entonces no se queden con lo que digo. Eso debo multiplicarlo, debo analizarlo y debo tomarlo como les he enseñado que se deben tomar las cosas. ¿En dónde? Lo que pasa es que acuérdate que tienes el deferente. Ahora, el conducto deferente como tal va a recibir a esos nervios. O sea, si yo soy plejo funicular y estoy enviando nervios que van al deferente, se transforma en un nervio deferente o un plexo deferencial que tiene un papá. El papá tiene que ser el que va bajando por las paredes arteriales. ¿Sí? Y eso es. ¿Sí? Queda claro el contexto. Tenemos todo completo. Listo. Y si me voy para lo que es drenaje linfático, es el mismo. Drenaje linfático, voy a empezar de los inguinales superficiales, profundo y el resto de mi historia. Sí, ya no debería estar aquí parado, mejor dicho. Pero bueno, todavía me toca porque faltan ciertas cositas, el toque final de esto. ¿Listo? ¿Qué nos tocaría? Porque hoy se me acabó el tiempo. 7:18. Para no dejar el pene cortado. Sí, no, porque ya sonó como raro. Por allá atrás hicieron, ¡ay! No. Mañana entonces nos tocaría revisar lo que es pene. Vamos a revisar entonces pene. Raíz de pene y pene propiamente dicho. Voy a revisar al pene en su marco óseo, en las ramas isquiopúbicas, y lo que es pene propiamente dicho. Mañana entonces debemos hacer pene con todo,
y debemos también ojalá tocar vulva. Si eso es así, mañana es miércoles, el jueves iniciamos, jueves y viernes vemos irrigación e inervación del miembro inferior. Y la otra semana músculos, sí. Tenemos terminado. Vamos a ver si nos tienen que pasar. Bueno, tenemos un problema. Tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Hay elecciones del representante de los estudiantes al comité de programa. Sé que habían hecho las convocatorias, no me